Hola a todos jóvenes, el vuelo de la mariposa, arquitecto Min Peniche, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda aquí? Recibiéndote otra vez en el calor de Mérida. Casi no hace calor en Mérida, jóvenes, si Sí, les sí, dicen sí. eso son mentiras. Si ahorita hay frío realmente, dale chance a mayo y vamos a pasar de 30 a 45. Arquitecto, vamos a conocer el día de hoy una casa de 67 millones de pesos. Ah, es correcto. Hoy estamos en el Country Club en Mérida. Estamos terminando esta obra que pues será un gusto compartirla con ustedes y vamos viendo, les voy platicando todas las cosas que surgieron durante el proyecto, ¿no? Este proyecto originalmente estaba en otra privada y daba a un lago. Daba un lago, pero fue la época que se empezó a inundar todo en Mérida y pues se fue todo a la borda, ¿no? Y entonces conseguimos este terreno, cambiamos el proyecto y nos venimos aquí, que tiene vista directa al campo de golf. Entonces está muy padre porque puedes estar allá, ves pasar los venados y todo, porque hay una familia de venados atrapadas en esta privada. No la dejan salir, Pues digo, ya pues están más cómodos aquí que en la carretera, yo creo. les dan de comer. Qué interesante, entonces se cambia el lago por el campo de golf. ¿Qué dimensiones tiene el lote? ¿Es un solo lote o son varios? No son dos lotes, tiene 40 metros de frente por aproximadamente como 30 metros de frente. De fondo, De perdón. fondo. Oh, está Y, y- grandísima. y Tiene aquí, unas dimensiones monumentales, ¿verdad? sí, lo que pasa es que acá lo que queríamos lograr en precisamente lo que dices, ¿no? Lograr una fachada monumental, pero al mismo tiempo queríamos hacer una fachada privada, íntima. ¿Qué Eh, orientación solar tenemos en la fachada? bueno, esta fachada responde muy bien a la orientación porque esta orientación es norponiente. Eso significa que el sol del atardecer nos da de golpe aquí en la fachada y no queríamos que entrara de una manera directa a la casa y quisiera que los espacios fueran muy incómodos. Entonces eso nos permitía poder tener una fachada monumental que estuviese privada e íntima al mismo tiempo, protegida de los elementos. Entonces durante el atardecer se empieza a llenar de juegos de luces y de sombras. Precisamente por eso hicimos esta celosía aquí arriba del estacionamiento que genera un patio interior donde está un estudio de pintura y un family room que en la tarde pues filtra toda la luz del atardecer, ¿no? Y se proyecta, ¿verdad? La luz Sí, nos en los encanta jugar muros. con el tema de luces y sombras, ¿no? Aquí un tema interesante, fíjate cómo está estructurado esta parte. Obviamente se agarra de aquí, pero ve que no se agarra del otro lado. Ah, claro, aquí flota. O sea, aquí es un volado impresionante que hace que la escalera vuele, porque aquí en esta jardinera va un álamo. Aquí va un álamo que todavía no lo hemos puesto. Y esto nos permite, fíjate cómo nos permite cerrarnos al poniente, pero al mismo tiempo me quiero abrir en la escalera. Entonces la escalera, para no ver un muro, vamos a ver un árbol gigante que va a salir por acá. Excelente. Y pues da la sensación de que pues toda la casa vuela, ¿no? Pero Es- vuela con este volumen de piedra estructural. Y es una estructura de acero, por lo que veo, ¿verdad? Bueno, es una estructura híbrida porque tiene acero y tiene concreto. Es un claro de qué será, de unos 12 metros o más. No más. O sea, acá deben de dar uno, dos, tres. Acá dan como 4 o 5 coches más la escalera. O sea, Ah, claro, con todo y la escalera sí, fácil. debe tener 15 metros, 16 15 metros metros. es más. Está buenísimo. ¿Y qué material se utiliza para recubrir los volúmenes? Aquí el material que utilizamos para cubrir toda la fachada exterior es una piedra tecnológica que nos permite la versatilidad de mantener el tono que el cliente buscaba y un muy bajo mantenimiento para que no esté absorbiendo agua y no tengamos problemas de humedad y de descoloramiento con el sol que es poniente, ¿no? Claro. Entonces eso nos permite mantener una fachada homogénea en todo el bloque. Excelente. ¿Cuáles eran las restricciones del fraccionamiento? Bueno, aquí las restricciones en el country siempre son un poquito complicadas, sobre todo cuando son terrenos que se empiezan a curvear. Acá nos tenemos que remeter 6 metros, que no puedes construir nada. Y Ok. incluso el piso es considerado como área de construcción, entonces lo tenemos que hacer permeable y meter todas estas rejillas para que no lo consideren dentro de nuestros metros cuadrados de huella. Ok. Y eso, pues, es Interesante. algunos temas, ¿no? Nos vamos remetiendo. Incluso esta jardinera, este espejo de agua que vemos acá, originalmente llegaba hasta la calle.
y ya lo habíamos construido y nos hicieron quitarlo porque estaba invadiendo la restricción, ¿no? De acuerdo, pero se va a ver muy interesante cuando se vuelva un espejo con ese árbol emergiendo, pero penetrando en el volumen. Eso va a estar muy, muy interesante como acá, ¿verdad? Sí, fíjate, eso es lo que nos gustaba de la casa. O sea, fíjate cómo toda la fachada vuela. O sea, este volumen igual está volando. Y lo que hace es que igual adentro tiene un árbol. Y lo que estamos haciendo es nos estamos cerrando hacia la calle y hacia los vecinos y hacia el sol, pero estamos manteniendo las vistas verdes desde el interior de la casa. Claro. Y eso como que nos encanta la idea de generar estos cubos y entonces empiezas a generar entradas de luz en las tardes y todo que se vuelven súper interesantes dentro de la composición de la casa. Excelente. ¿Quieres entrar? Adelante, jóvenes. Bueno, ahorita estamos terminando la casa, entonces es un lío. En esta casa hicimos la arquitectura y el diseño de interiores y ahorita están en las últimas semanas. Entonces todo está un poquito desordenado, pero creo que se pueden apreciar los espacios. Fíjense cómo entramos entre los dos monolitos flotantes. Aquí queríamos hacer una entrada a doble altura, entonces generamos una puerta de piedra. Pásale, Abraham. Excelente. Nos recibe la doble altura. Recibe una doble altura y una especie de puente que comunica hacia los cuartos. Y vamos a cerrar aquí. ¿Cuánto medirá la puerta, verdad? Sí. Unos 2.80 por 6 o 5.80. Como 6 metros. ¿Qué acabados es el de los muros? Esto es, ¿qué pasta? Esto es una pasta. Eso le pusieron una pasta. Nosotros queríamos utilizar, y tratamos de utilizar como una especie de chucum, pero luego es un problema porque se empieza a manchar muchas veces a los clientes no les gusta esa sinceridad, ¿no? Que de repente empiezan a aparecer las cosas. Entonces utilizamos o un palladium o una pasta que le dé como que ese feeling que estamos buscando, ¿no? Esa profundidad. Mira, aquí tú llegas, te recibe este recibidor o este zaguán y realmente esto va cerrado. O sea, esto va cerrado y te genera como que este primer ambiente. Y ya de aquí tú ya puedes decir hacia dónde quieres irte. Te puedes ir hacia el cuarto de visitas que está de este lado o te puedes ir hacia la segunda planta, al área de servicio y la cocina. O puedes entrar directo al área social. Excelente, el remate hacia el jardín. Que el área social tiene, aquí ese es el comedor. Este es el comedor, tiene el área de la bufetera, tiene la sala de este lado, tiene todo el sistema de aire acondicionado integrado a la casa para que no se vean los equipos. Y la iluminación igual está en rieles para que se pueda adaptar dependiendo de si tienes arte o esculturas o quieres iluminar de alguna manera u otra, ¿no? Igual el equipo de sonido igual está integrado y esta es la terraza. Ya estamos desempacando ahorita todos los muebles que se compraron. ¿Cuánto ¿no? vuela la terraza? La terraza esta tiene 5 metros. 5, está importantísima. Y esta es madera, ¿verdad? Sí, esto sí es madera. Todo esto es madera. Ajá. Todo esto es madera. Fíjate que tratamos de no usar madera en el piso. Ok. Pero nos hemos dado cuenta que nos funciona muy bien usarlo en la pared porque le da la misma calidez al espacio que estamos buscando y no requiere mantenimiento y no le da el sol, que es lo que le parte el alma a la madera aquí en Mérida. Oye, la alberca está grande, ¿eh? Sí, ya no se ven albercas tan profundas. Sí, no, aquí sí. Buenas tardes. Sí, nos fuimos a lo profundo. Aquí tenemos acá un jacuzzi de este lado y de este lado queda la piscina tradicional que está unida al área de la sala y el comedor y se abre hacia este jardín que da la vista hacia el campo de golf, ¿no? Este es el área del asador, todo esto es el área del asador. Algo que no entiendo, Abraham, que me pasa, ya me pasó en varias casas, aún por más que lo insistimos. La casa la diseñamos y tenía el área del asador y siempre al momento de la obra, en 2 o 3 casas nos ha pasado que ya estamos en construcción y nos piden agregarle otra área de asador. ¿Cómo? O sea, además de la terraza. Sí, o sea, este espacio que está acá, Ajá. digo que quedó bien integrado y lo que quieras, realmente si te fijas la fachada va sola. Ah, ok, ya te entendí. La fachada pues era un elemento limpio que venía así. Ajá. Y de repente pues hubo que integrarle este apergolado. Sí. Que creo que es, o sea, la verdad es que en el día a día está todo dar, pero creo que arquitectónicamente como que nos da algo a los Siempre arquitectos. es un ¿no? añadido. Pero entonces, ¿dónde iba el área de asador? Estaba diseñado esto de una manera diferente. Entonces se tuvo que adaptarse, puso unos baños de visitas que son estos de acá al lado. Ok. Se jaló la cocina para adelante. Entonces se creció la casa y quedó el área del asador aquí adelante. Ah, Digo, quedó más amplio. Y la claro. realidad es que queda muy bien. Y esta fachada es sureste. Entonces, y aquí sí era importante protegernos del sol,
por eso tenemos tanto volado, tanto arriba como por abajo. Claro. Esos volados nos ayudan a protegernos del 1,5 metros, 2 metros que se puede inclinar el sur y entrar. Entonces eso hace que no le entre el sol a ninguna parte de la casa. Buenísimo. 1,5 metros es lo que vuelas. Sí, depende de la, o sea, no, 1,5 metros es lo que entra el sol del sur en Mérida, dependiendo de la época de la. Ya te entendí. Entonces, 1,5 metros, ese 1,5 metros tiene el volado. Por lo menos, Ujú. para que no le entre el sol, ¿no? No entre directo. Y si te fijas, esta fachada ya es mucho más abierta que la de, Claro. que la de adelante, porque esta sí se abre hacia el campo de golf. Y lo único que se genera como un volumen es el volumen del baño principal. Es el baño. Fíjense la buena vista que tiene el terreno, jóvenes. Sales aquí, me imagino que va a tener algún tipo de acceso, ¿verdad? Bueno, va a ser totalmente abierto. Totalmente abierto, Va a claro. ser totalmente abierto. Y ni nada más se le va a poner una escalerita para bajar los 80 centímetros de diferencia. Vamos a cubrir de vegetación y vas a entrar entre la vegetación del campo de golf. Ay, qué belleza. Pues te levantas, joven, tomas tu carrito de golf y empiezas a jugar en el hoyo no sé qué. Buenísimo. Primero tendría que aprender a jugar golf, ¿no? Pero Es importante. Pero si no, no te preocupes. Tú No. puedes ser el que lleva el carrito. Ándale. Vamos a ver la cocina. Adelante. Me gusta la proporción de esta masa, ¿no? Y tiene ese mismo lenguaje, o sea, es hueco por abajo. Sí. Estos son los baños de la piscina. Fíjense cómo esconde la puerta. Esta puerta Una va pieza completa. acá, porque si nos gusta que se vea como un volumen. Y aquí entras al baño de la piscina, que pues la verdad es que es bastante amplio. O sea, es un señor baño, ¿no? Perfecto. Su regadera, sanitario, mueble de baño. Aquí, vamos por acá. El piso de aquí afuera también es porcelanato, es piedra tecnológica, ¿verdad? Sí, esto es todo Parece es. granito, pero no, es piedra esto- tecnológica. Sí, toda la casa es de piedra tecnológica. Oye, también se pueden abrir estas puertas de acá. Sí, igual se abre. A ver dónde está. Sí, todo este espacio está diseñado para que se integre y se pueda abrir tanto la sala como el comedor y se integre toda la casa Buenísimo. en un evento, ¿no? Ahí va a Entonces, emerger el árbol, jóvenes. por aquí es donde entramos. Por aquí es donde entramos y entonces te queda este espacio, entonces tienes el recibidor y tienes el lobby que te lleva al segundo piso, ¿no? Está muy elegante este juego de los vanos aquí, Sí, porque siempre tienes una luz detrás. Eso es muy importante. aquí este es el acceso, igual la puerta esta se integra, que es la puerta de la cocina, entonces puedes cerrar todo el área social o para solo enfriar este espacio, o lo puedes abrir y se integra al resto de la casa. Y esta es la También cocina. eso es importante, ¿verdad? El enfriamiento de los espacios, Sí. necesitas seccionarlos un poco. Sí, hay que tener mucho cuidado porque de repente tienes tu casa abierta a doble altura, padrísimo, y te das cuenta que tu cuenta de luz es enorme porque tienes que enfriar todo y no la puedes seccionar. Entonces aquí todos los espacios se pueden integrar o separar. Y esta es la cocina que tiene vista igual directa al campo de golf y la cocina se diseñó toda, ¿no? Todos los espacios, las mesetas, la cena, aparte tiene la cena secundaria, tiene la cena integrada, a todos los muebles, los refrigeradores, la estufa. Mira aquí Desayunador. y los cajones. Están los cajones. Cierre lento. Cierre lento, tiene la enfriadora de vinos, el horno, el microondas, todo. Excelente. Y ese es el área de servicio, que el área de El servicio refrigerador ya se ve. siempre igual amplio, tratamos de hacerlo lo más amplio posible, ¿no? Entonces aquí entras a este primer espacio que puede servir como alacena o distribuidor. Este es el site. Site. Este es el site de la casa y todas las partes que controla toda la automatización, toda la zona de breaks. Y aquí es donde está todo el tema de los paneles solares, plantas de emergencia, todo. Ya habían incluido todos los paneles fotovoltaicos. Sí. Excelente. Y de este lado, Entonces no te preocupes por el consumo energético, joven. sí, ¿no? Esa debe ser alacena, ¿verdad? Y este es el cuarto de servicio. Eso creo que es la alacena, o bodega. Este es el cuarto de servicio y este es el baño de servicio. Cuarto de servicio. Yo creo que De muy buen tamaño. igual tiene
Aire acondicionado, ventilador. Sí, tiene aire acondicionado, ventilador, tiene el mismo piso de toda la casa, o sea, los mismos acabados y el mismo piso y la misma madera de toda la casa. Excelente, así debe ser. Es otra recámara, jóvenes. Y de este lado, Me gustó la cocina, la verdad, ese crecimiento, pues sí es favorable, porque mide la cocina ya más de 6 metros. Está bien, de ese tamaño era mi primer taller. claro. Mi Sí, primer departamento. mi primer departamento. Este es el baño de visitas. Este es uno de los baños de visitas de la casa. Déjame ver si tiene luz aquí. Creo que ahí está, ya regresó. Aquí hay luz. Ya regresó la Excelente. luz. Este es el baño amplio, Sí, digno de la casa. que es igual, precisamente era como el tamaño de mi primer departamento donde viví. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene 800 metros. 800. 800 metros de construcción. O sea, Y este es un acceso secundario. sí, este es el acceso al estacionamiento. O sea, tú puedes venir desde acá y esta es la puerta que te da al estacionamiento. Ah, perfecto. Entonces aquí tú entras, la verdad es que igual es una buena puerta y la puerta cuando está cerrada tiene el mismo material de la fachada, entonces desaparece. Claro, se integra completamente. Esto no lo voy a cerrar todo porque no tengo la clave, pero tiene aparte esta manija que controla, puedes controlar aquí, tiene claves para diferentes miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, tu hijo puede abrir en cualquier momento, pero no puede abrir a partir de las 12 de la noche. Entonces, si Se escapa, queda fuera. no tiene cómo entrar, ¿no? O el servicio puede entrar todos los días, determinada hora, pero no puede entrar los fines de semana o no puede entrar en determinada época. Y si intenta entrar alguien, te dice, o sea, te manda tu manda una celular alerta. quién está entrando, quién está intentando entrar, ¿no? Y lo mismo tienes una fiesta, le pones un código a la puerta y ya se te abre automáticamente los invitados. Excelente. Y Busque eso las nos- cerraduras de aquí. Hay una cerradura que salió con un modelo de Cota Paredes blanca. También se puede activar Ah, sí. con todo lo que quieras. Exacto. Muy bien. Mira, aquí eso siempre lo tratamos de poner en las casas, es como que el closetcito de la mochila, los zapatos, las maletas que llegas con los hijos y que no lo tiren todo por toda la casa, entonces dejamos siempre como que un espacio y un espacio igual para que te puedas ver, arreglar si estás saliendo con prisas y todo, que tengas como que este preámbulo antes de entrar o de salir de la casa, ¿no? Y no tengas que volver a subir hasta tu cuarto. Está perfecto. Todo es parte del interiorismo de la casa, ¿no? Cómo todo entra dentro de esta pieza de madera, ¿verdad? Todo Sí. lo que vemos de este lado es como un objeto de madera. Sí, y la idea es que cuando ya esté todo cerrado, pues que se integre. Entonces que no se vean como que muebles dispersos por todas partes, sino que se vea como que esta sensación de que es un solo espacio, ¿no? Este espacio de aquí está tan grande, el vestíbulo, porque aquí estaba conceptualizado que hubiera un piano. Ok. Y pues este espacio pues iba para el ese, piano. ¿no? Ahorita vamos a ver qué vamos a poner. Y queríamos entonces hacer este tema como si fuera una especie de auditorio, ¿no? De que se pudiese Para sentar escuchar. la gente, Ahí se van a colocar sillones y digo, cojines y Claro. todo para que puedan como que escuchar a la familia tocar, ¿no? Igual se puede abrir. Aquí cuando tú entras, igual en los cuartos de visita siempre tratamos de meterles o una entrada secundaria o una entrada directa para que no se sientan incómodos, ¿no? Que quede o sea, que quede como separado de la casa. independiente, y que no haya que cruzar por todo el área social. Sí, correcto. Bien. Y este es el cuarto de visitas, que ahorita es el taller de carpintería. Y está diseñado para ser un cuarto de niños. Claro. Entonces todavía no está listo, pero tiene toda una ambientación como si fuera un cuarto de princesas. Tiene su acceso secundario que puedes tener hacia el jardín, que igual puede servir como un baño secundario de la alberca. Y tiene este remate que, bueno, cuando este árbol agarre, pues obviamente va a estar lleno de vida, de vegetación y de todo, ¿no? Exactamente. ¿Y ustedes lo plantaron o ya estaba? No, este nosotros lo plantamos. Ah, ok. Ese nosotros lo plantamos. Cada vez que planteamos un árbol, un álamo, le hacemos un pozo que llegue hasta un cenote, le amarramos un mecate a una piedra para que esté chupando agua todo el tiempo. ¿En serio? Así está el de la oficina. Entonces agarra verde muy rápido porque ya no está buscando agua. Qué belleza. O sea, siempre que excavas llegas al agua. Sí, digo, el agua estará cada 6, 7, 8 metros. Ok. Entonces amarramos las raíces, les amarramos un mecate, al mecate le amarramos una piedra para que se vaya al agua y el mecate absorbe agua y pues le va diciendo a la raíz aquí hay Hacia agua, dónde. entonces la guía para que no se empiece a ir por todos lados porque pues si no se puede volver muy destructivo, ¿no? Está buenísimo.
Oye, Ya, no significa, claro. eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, que sea el deber ser, quién sabe. Pero ustedes ya dieron el ejemplo en su oficina, ¿no? Es Sí, un super y algo. lleva ya 5 años, 4 años y no hemos tenido problema. Ese es el baño del cuarto de visitas que tiene como que al igual una ventana hacia esta área privada. Que Ok. eso, la realidad es que esto pudiese ser transparente, solo Sí, que de al hecho. final el cliente decidió satinarlo, pero eso puede ser transparente porque es un patio total y completamente privado, ¿no? Ujú. O sea, tendría alguien que asomarse. Andar ahí ya muy fisgón, Ya, muy muy fisgón. fisgón, ¿no? Y bueno, si nos vamos por acá, ya entonces podemos subir. Está buena esta recámara. Igual toda la casa estaba diseñada para los remates. O sea, si tengo ese remate, ¿qué obra de arte voy a ver allá? Claro. Si se pierden las paredes, ¿qué voy a ver en cada pared que no se está utilizando, ¿no? Y todo se va a ir integrando. Y ahora sí, si vamos subiendo, acá dependiendo de la época del día en que vengas, pues en la tarde empieza a entrar el sol por arriba y se empiezan a marcar eso de sombras. Y con el árbol pues se va a llenar de las hojas y de todo súper bonito. Y se empieza a reflejar abajo con el espejo de agua. Claro. Aquí va a haber un juego, es cierto, ¿verdad? Sí. De esos reflejos, Sí, sí, sí. de los destellos del agua, las hojas de los árboles. Y aquí subimos y la idea de las plantas altas siempre las trabajamos de una manera que, por ejemplo, yo cierro acá. Entonces, si yo me voy de viaje, yo puedo cerrar la casa con cerradura y queda independiente la planta baja de la planta alta. Ah, claro, tiene llave. O en la noche, si me voy de viaje y se queda mi familia, pues mi familia puede cerrar y se queda como que un búnker la casa alta, la planta alta separada de la planta baja, ¿no? Ya. Y aquí cuando tú llegas, lo primero que te encuentras Sí. es una cocina. Ok. O sea, tienes una cocina que tiene todo, ¿no? O sea, tiene microondas, tarja, una estufa, refrigerador, lo que sea, que sirve de backup de la de abajo. Ok. Entonces ya no tienes que estar bajando o en la noche no tienes que bajar las escaleras y ir a prepararte algo. Puedes tener acá como una cocina secundaria Ujú. que le dé como que esa independencia a la planta alta, ¿no? Excelente. Y- Y aquí mismo es el cuarto de lavado. Y aquí es el cuarto de lavado. Ok. Tenemos el cuartito de lavado que nos comunica a un tendedero, ¿no? Ah, patio Ya. entendido. El patio tendido se comunica a este patio, que este es el patio donde está la celosía Claro. que da al poniente. Todo esto es una jardinera que va a tener su propio sistema de riego y todo para que se integre la vegetación a la celosía y se la Claro. coma. Entonces que en unos años la fachada sea verde, Que empiecen a salir las muy plantas. yucateca, como buenísimo. si fuera una albarrada con la vegetación de la zona. Y ahorita vamos a ver esos espacios que se complementan con este patio, ¿no? Ya una vez que entramos y abrimos este espacio, ya se abre hacia el área de los cuartos. Y si venimos de este lado, tenemos un espacio como closet de blancos y de igual de pues, cualquier cosa que se pudiese necesitar, que nos sirve de vestíbulo para el family room. Y aquí queda el family room, aquí viene la tela, aquí viene la sala, todo está integrado y tiene vista hacia el exterior, pero es a través de la celosía. A través del patio. Que Muy nuevamente no, generoso este espacio, ¿eh? cuando esté lleno de plantas, pues se va a sentir como si estuviera en un jardín. Claro. Sí, no, ese patio se tiene que volver verde. Y los family rooms siempre los tratamos de hacer lo más cerrados posibles para que no haya reflejos en las pantallas ni nada, y que sea un espacio muy íntimo, ¿no? A mí me encanta esa sensación de nostalgia de cuando yo estaba chico y me acuerdo que los fines de semana nos metíamos al cuarto de mis papás a ver las películas o de Cantinflas o de el Santo contra las momias o cosas así, y ese ambiente como que oscuro, frío, con palomitas y todo eso, como lo que siempre intento replicar en los family rooms que diseñamos, ¿no? Está excelente, ¿no? Cómo uno trata de... Por eso tiene este espacio aquí arriba para poder ocultar la blackout, y entonces que esto sí baje y se pueda tener una cortina, entonces cuando necesite se pueda cerrar y estar totalmente oscuras este espacio, ¿no? Claro. Y además tenías que cerrarte al poniente. Claro, no, sí, totalmente. Este es un estudio de pintura. Tenía muchos usos específicos la casa. Este es un estudio de pintura que es un poquito más tosco que el resto de la casa. Y la idea es que acá puedas lavar, hacer todo lo que necesitas de tus pinturas. Tienes espacio para guardar lo que necesitas. Tienes acceso al patio para cualquier Claro. cosa. Y tiene vistas directas hacia el campo de golf. Y una vista hacia el campo de golf que, pues, para que siga en contacto con la naturaleza, con los árboles y con lo que quisiera, ¿no? Porque fíjate, aunque construyan esta casa de aquí al lado, nos checamos de dónde están las restricciones y hasta dónde pueden construir.
Entonces seguimos teniendo gran apertura hacia el campo, ¿no? Siempre lo vas a ver. ¿Este espacio cuánto medirá de ancho? Ese espacio es chiquito, tendrá 320. 320, pero no está mal. Digo, por si se quisiera modificar y usar para otra cosa. Puede ser un... Sí, puede ser un gimnasio, puede ser un salón de lectura, de juegos. No, sí cabe una recámara, de hecho. O sea, en un 320 cabe perfecto una cama. Bueno, mi casa en la playa, cuando yo estaba chico, llegaba a casa de mis abuelitos en Progreso, y mi cuarto era un baño que nunca construyeron. El baño. Entonces, sí, de verdad, entonces tú llegabas, ir al fondo del pasillo, era una puerta y entrabas y mi cuarto tenía 1,80 o 1,50 por 3 metros. Y ella era mi cuarto. Tenía mi anaquel para mis cómics, tenía mi camita así que daba así de lado y una hamaca. Nunca me di cuenta, digo, era un niño, ¿no? Pero nunca me di cuenta que era un baño. Hasta cuando después, años después, razonando, dije, no, esto no puede ser. A mí me dieron el espacio que sobra. Creo que no fue justa la repartición. Creo que no fue justa la repartición. Por eso estudié arquitectura, para poder resolver esas injusticias. Repartir bien. Eso es una buena analogía, jóvenes. El arquitecto reparte. Este es un cuarto. Este es su closet, que todos los cuartos tienen closet vestidor. Este es una recámara secundaria. Tiene un tragaluz para meterle pues, iluminación a la casa. Importante. Y tiene un baño que da una ventana secundaria hacia el vecino, ¿no? Aquí, por ejemplo, normalmente las ventanas que dan hacia el vecino, si ya está construida la casa, pues vemos qué hacerle, ¿no? Sabemos cómo está la casa del vecino para que podamos abrirnos y no nos vean. En este caso, como pues, no existía la casa, decidimos hacer una ventana totalmente abierta y dependiendo de qué resulte de la casa de al lado, ver qué tanto le cerramos o no le cerramos, ¿no? Okay. Pero por el momento, pues estamos maximizando las con vistas. películas satinadas y así. Sí, una película satinada. La idea es que pues sí podamos tener la mayor cantidad de luz, ¿no? Excelente. Todos los vidrios son templados, o sea, todo. Las cabinas, Sí. sus céspoles de piezas incrustadas. Y todas las habitaciones Muy bien el mueble. se les hizo un diseño de interiores muy sencillo. Vestidor son 3 líneas. Buenas habitaciones. No, y es que el balcón es la clave del éxito. Sí, y acá hicimos un balcón corrido que comparten las habitaciones secundarias y la habitación principal tiene su propio balcón. Y este balcón lo hicimos principalmente para generar el volado que necesitamos abajo para darnos sombra en la terraza y en las áreas sociales. Y le pusimos este techo que nos da el techo suficiente para que no entre el sol del sur. Fíjate cómo tenemos sombra. Sí, claro. Cuando si no tuviésemos el volado, estaría esto adentro. Y fíjate cómo se está... Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Cómo esta pared no tiene sombra. Cómo esta pared no tiene luz. Entonces, si volteas hacia allá, esa pared sí tiene luz. Claro. O sea, porque ahorita... El foco está para allá. Sí, porque... de nosotros. Porque ahorita, como estamos saliendo de invierno, ahorita todavía el sol está inclinado hacia el sur. Entonces está proyectándole luz a esta fachada. Si estuviésemos en julio y agosto, esta sombra que está en el piso no estaría acá. Estaría más para ahí porque el sol estaría del otro lado de la casa. Inclinada más hacia el norte. Inclinado hacia el norte y eso estaría... En verano la fachada principal no tiene una gota de sol. En invierno es cuando le entra un poquito de sol. Pero la idea de este volado es que nunca llegue adentro o máximo que llegue hasta como por acá, ¿no? Pero el confort, sobre todo solar en Yucatán, creo que es sumamente importante. Y el tener ese conocimiento de dónde va el sol, en qué momento le pega a qué fachada durante el año, creo que te ayuda a poder hacer una casa mucho más confortable, ¿no? Fundamental conocer el sol. Fíjate que a mis alumnos siempre les pongo como que de ejercicio cuando están viendo casas de repertorio, que apunten basado en su análisis en qué fecha se tomó la foto que me están mostrando. O sea, si están viendo la casa de la cascada, que vean en dónde está y ese sol cómo tiene que estar y en qué época para que se pueda dar esa situación, ¿no? Y entender si está correcto o no correcto y dependiendo de qué uso tiene la casa, ¿no? Está bueno el ejercicio. Todo lo que sea analizar el comportamiento del sol es lo básico, ¿no? O sea, una casa, si estos espacios te quedaron increíbles, pero les pega el sol todo el día, no se podrían vivir. Sí, sobre todo hay muchas casas acá, o sea, por ejemplo, nosotros estamos viendo hacia el este, ¿no? Pero las casas que están aquí enfrente están viendo hacia el poniente.
Claro. pero es el campo de golf. Es más, fíjate en esta casa que está acá. Claro, no te puedes cerrar. Sí, bueno, o sea, no sé si te puedes o no te puedes, pero te deberías cerrar. Porque Pero tienes el campo de golf. sí, claro. Ponerse de acuerdo con el arquitecto, con un arquitecto que conozca la zona para diseñar el master plan para que la mayor de las casas tengan orientaciones norte-sur. Claro. Porque pasa mucho aquí que de repente te ponen un lago larguísimo y todas las casas dan al este y al poniente y todas las del poniente van a ser un horno. Sí. Entonces Sí, es el poniente un es tema muy, delicado. muy complicado, jóvenes. Se tiene que considerar. Entonces, si su arquitecto no les habla del poniente, del sur, del norte, preocúpense un poquito. Total, a menos que vivas en... No, es que ya el clima en general es más intenso. Claro. Entonces necesitas el conocimiento del comportamiento solar. Digo, esta recámara es una gemela de la que Ok. acabamos de ver. O sea, siempre tratamos de que haya como que una jerarquía en los espacios para que no haya el hijo favorito. Eso no existe, jóvenes. Sí, pero tú eres el favorito. Muy bien. ¿Qué dimensiones tienen? Por lo menos deben de tener Cinco 450 por 5. Sí. 450 por 5, no me acuerdo ahorita exactamente el dato, pero esa es la medida que utilizamos mínima en este tipo de vivienda. Está muy bien. Y aquí integras closet. Fíjense cómo oculta el mini split. Sí, fíjate que aquí digo, faltan las celosías de ahí, ¿no? Ah, va a irse Lucía. Pero siempre tratamos la realidad es que en los cuartos no consideramos que valga la pena a veces meter aire acondicionado integral por el costo y eso lo dejamos en las áreas sociales y aquí metemos algo mucho más sencillo. De acuerdo. Y bueno, ahorita que dijiste, yo creo que estoy viendo que se están despertando memorias con esta visita, ¿no? Porque ahorita dijiste, no hay el hijo favorito. Yo sí te puedo decir que no soy el favorito. Así, ¿qué dimensiones? Así, ¿quieres saber si eres el favorito o no eres el favorito? Pues, para empezar, si tienes cuarto. Para empezar, tienes cuarto. Si te das cuenta que toda la vida pasaste viviendo en un baño de 1,80 por 3 metros, tal vez no eras el hijo favorito. Y bueno, y si compartes cuarto con más de un hermano, pues ahí sí, ahí no hay favoritos, ahí todos son una carga, jóvenes. Todos son una carga. Pónganse a trabajar mejor. Sí, sí tengo que hablar con mi papá sobre la planificación familiar, si fue correcta o no. Yo vivía una vez en una casa donde no tenía cuarto, yo vivía en el distribuidor. En el distribuidor me dejaron un silloncito que lo tenía como japonés, doblaba mi sillón en la mañana que despertaba, lo corría en la noche para dormir, como los japoneses que tienen su colchoneta, sí. Todos los días la doblan. Y así yo dormía, de cuenta, en un pasillito de 1 por 1. Digo, te sentías Harry Potter. Así es, jóvenes. Así que yo los entiendo, hijos no favoritos. Esta es una tercera habitación, que esta es un poco más grande porque es la habitación pensada en las hijas. Sí, generalmente las hijas son las favoritas. Pero claro, pero pues sí. Bueno, esta es una habitación secundaria igual, pero un poquito más grande. Tiene tina, fíjense. Tiene regadera con banca y tina. Muy bien. Es importante la banca, jóvenes. Es práctica. No solamente en los baños, una banquita nunca está de más. Una buena banquita siempre, a veces uno se cansa y se quiere sentar. Pero nomás un ratito, no dan bancas muy cómodas, ¿no? Luego la gente se hace floja. Y aquí lo que hicimos fue como que separar y darle la jerarquía a la habitación principal, entonces damos esta sensación como de puente que da hacia el vestíbulo principal de la casa. Aquí va a haber un candelabro súper interesante. Y entras a la habitación principal. Claro. Se deja el remate hasta el fondo. ¡Ah, qué bueno! Aquí, la habitación principal está dividida y tiene como que esa sensación de sala y de cama, que tiene acá el mueble de la tele, tiene un espacio de estudio, tiene su terraza privada. Tiene tu terraza privada. Este volumen ayuda un montón porque tapa el sur. Ah, claro. Tapa el sur, entonces se abre la casa hacia el norte y hacia el este, entonces entra la brisa de la casa. Queda completamente sombreada. Queda totalmente sombreada en la mayor parte del año, ¿no? Está muy bien la proporción, ¿eh? ¿Cuánto medirá esta? ¿Como un 5x8? Sí, debe ser como un 5x8. La casa se va cerrando un poquito por el terreno, pero ponle que sea como un 4.50 y un 5x8.
Y a mí me gustan los espacios como rectangulares. Claro. Siempre los he preferido a que sean cuadrados, Sí. que está muy difícil ambientarlos. Al hacerlos rectangulares te permiten metiéndole como que estaciones. Estudio, cama, sala, lectura, terraza, lo que quieras, ¿no? Sí, se aprovecha mucho mejor. Y aquí como tiene esta privacidad, de alguna manera se conecta. Entonces puedes tener vista hacia ambos lados. Tienes vistas hacia ambos lados. Y de este lado Aquí tenemos... puedes ver si ya llegó tu hijo. ándale, de este lado tenemos la habitación, el baño principal. Excelente. Ah, qué bonito el remate del árbol. Sí, Es que eso es lo que se tiene que lograr abajo también. sí, eso es lo que se va a leer lograr en todo. totalmente, ¿no? Ujú. Y acá igual depende de las familias, depende quieren o el closet primero o el baño primero. Ellos querían el baño primero. Entonces tú entras y tienes el área de lavado con los grandes espejos, la iluminación y todo. Y tienes el inodoro, tienes el área del inodoro con sus espejos, tienes el área de la regadera que aparte tiene la capacidad de ser un vapor. Ah, buenísimo. Con su super banca. Y tienes el closet principal. Tienes el closet principal que se abre hacia esta área verde. Que Excelente. igual este arbolito lleva pocos meses acá. Eventualmente va a ser una cosa así que casi va a haber que abrirle la ventana para que entre, ¿no? Va a ir creciendo bastante. Ah, este espacio está buenísimo, ¿eh? O sea, como tú decías, ¿verdad? Ver solamente el muro no tiene sentido. Ver el muro contenido por el árbol de alguna manera es una belleza. Y imagínate Es que cómo lo va que a es la ser. belleza es el árbol, pues. Sí, este árbol es maravilloso. No, imagínate cómo va a ser cuando subas por la escalera, que tengas el álamo en todo su esplendor, porque esta es una ventana relativamente chica. La de la escalera es una ventana de este ancho, pero por 6 metros de altura. Entonces vas a ver el tronco, el árbol, las ramas, las hojas, los pájaros, todo, ¿no? Claro. Entonces Y el muro, agua y la sombra del agua. y el muro se convierte en un canvas, o sea, como que en un background para que como que resaltar el árbol, ¿no? Exacto. Y esto a veces nos cuesta un poquito de trabajo hacer este tipo de cosas porque como que estamos acostumbrados a que las cosas tienen que estar abiertas, ¿no? Pero si esta fachada la abrimos, pasan cosas que no queremos, o nos entra el sol, o vemos al vecino, o estamos viendo puro coche, o estamos viendo cosas que la realidad es que no queremos ver, solo estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Claro, no, hombre, simplemente no existiría la ventana. ¿Sabes? En un diseño más tradicional, aquí hay un tragaluz y se acabó. Ajá, y se acabó. Totalmente. Y ahora tienes ya más bien una ventana con privacidad. No, esto está perfecto. Y pues bueno, muchachos, esta es la casa. Estamos en las semanas finales de acomodarla. ¿En cuánto tiempo regresamos para verla completamente amueblada? Podemos regresar en 4 semanas y ya va a estar lista. Uf, pues yo creo que cuando estén viendo este video ya está lista. Jóvenes, pues interesados, escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto los vamos a conectar, ¿verdad? Los vamos a vincular con las personas que les pueden dar mayor información y pues será un gusto para nosotros poder conectar a la familia que va a vivir en esta casa y que haya sido pues a través de este video, pues sería un verdadero lujo. Les agradecemos mucho que estén acá. Y arquitecto Benjamín, muchísimas gracias por compartirla. No, hombre, encantado. Ya saben, la están vendiendo en 67 millones totalmente amueblada, con aires acondicionados, automatización, todo, obviamente el diseño, Paneles fotovoltaicos. paneles fotovoltaicos y pues digo, que la recomienden y si por alguno de ustedes llega a un lead, pues ahí le damos parte de la comisión. Excelente. Le damos la parte de Abraham. Excelente. Redes sociales de Arkham Project, por favor. Bueno, es @arkhamprojects.com y yo estoy en Instagram sobre todo como @min_peniche. Me acabo de hacer mi alter ego para fotografía y todo, que es Nim Peniche. Nim Peniche. Es como mi alter ego Está malvado. bueno. Fotógrafo de arquitectura. Felicidades, arquitecto. Nos Claro. vemos en la próxima. Muchas gracias.